En nuestras vidas tenemos huecos, anhelos, ganas de ser mucho mejores. Gracias y tendremos que seguir discutiendo México también sobre radio. Gracias. Le agradecemos que nos acompañe en nuestra serie Discutamos México, este día sobre la televisión. Como usted lo sabe, es un asunto, el de la televisión, particularmente relevante en la vida de todos y además, yo diría que insistentemente motivo de polémica y de comentarios. Bueno, yo creo que para hablar de este tema, le saludo antes que nada a su servidor Javier Solórzano. Creo que están aquí hoy en Discutamos México tres personalidades con las que se puede hablar franca, abierta y definitivamente de este medio que conocen bien y viven con él, que es el de la televisión. Tenemos la televisión que necesitamos, andamos en la televisión que requerimos. Tiene muchas asignaturas pendientes nuestra televisión mexicana. Depende a quién le preguntes, como todas las cosas que sucedan, ¿no? Podría en algún sector de la población o del análisis considerar que hay muchas asignaturas pendientes. Otros están felices con la programación. En cualquier caso, ¿qué veo yo? Yo creo que claramente, y lo recojo de análisis del maestro Trejo del Abre, la televisión ha evolucionado favorablemente a lo largo de las últimas décadas. No, la televisión no es la misma de 1970, 1980, a la que estamos viviendo ahora en el siglo XXI en términos de pluralidad, de apertura, de contenidos. Centrándome en el área de noticias, pues que es, digamos, donde estoy metido y que es la que siempre es sujeta de análisis y de polémica, ¿no? No se hable de cómo han evolucionado las producciones melodramáticas, los deportes, etcétera, etcétera, como ha habido un relevo de contenidos más que de generaciones. Yo era de los que, si hubiese vivido aquí en el Distrito Federal, me hubiera parado afuera de Televisa a exigir apertura y ahora estoy trabajando adentro y muy contento con lo que se está haciendo, conocedor de los rezagos, de las asignaturas pendientes y también tratando de ir en esa ruta. Eso, digamos, por un lado. Segundo, la televisión es un centro de poder, con una penetración impresionante en este país, por encima de cualquier otro medio de comunicación. Hay muchas televisiones, hay televisión pública y televisión privada. La televisión privada no es la misma una de la otra. Luego dicen que son un duopolio. En un marco global está el terreno de lo que pasa en la pantalla, pero está el terreno de lo que no pasa en la pantalla. Pues mira, para juzgar a la televisión primero tenemos que tener un parámetro de cómo la voy a juzgar. Si tú juzgas a la televisión mexicana por el éxito que tiene en sus transmisiones, la cantidad de personas que la ven, y me refiero en este momento a la televisión abierta, por el entusiasmo que la gente tiene por las telenovelas, por los programas de entretenimiento, incluso por los noticiarios, la televisión mexicana es extraordinariamente exitosa. La gente ve más televisión en México que en muchos otros países del mundo y la ve durante más horas que en otros países del mundo. En las encuestas de opinión, la televisión mexicana tiene calificaciones muy superiores a las que se le da a la televisión en Europa, por ejemplo, en Inglaterra con todo y su BBC, en España, en Francia. Tenemos una concentración muy alta en la televisión mexicana. El 70% del público lo tiene Televisa, un 20 y tantos % lo tiene TV Azteca. El resto lo tiene la televisión pública, entre un 2 y un 5%, dependiendo de las circunstancias. Hay algo de público que está en la televisión de paga, pero lo curioso del caso es que el 80% del público de la televisión de paga utiliza ese instrumento para ver la televisión abierta. Entonces es muy sorprendente que alguien que tiene 120 canales de televisión termina en el 2, el 13, el 5, el 4, el 7. La televisión de paga es un fracaso en México simple y sencillamente porque no ha tenido... ¿Fracaso? Es un fracaso porque no ha tenido la difusión pertinente. En México tenemos quizás un 20-25% de hogares con televisión de paga. En Argentina y en Brasil estás hablando de más del 60%. En Venezuela, gracias a las políticas de Hugo Chávez, hubo un incremento espectacular de un 10-12% a casi un 50%. En México, la gente no ha entrado a la televisión de paga. Habría, por lo tanto, un déficit de interés o de dinero para ingresar a la televisión de paga. Yo quiero pensar que este país se merece otra televisión, más diversa, de mayor calidad, con más opciones. Yo no creo que haya entusiasmo de los públicos mexicanos por la televisión que tenemos. Hay resignación porque cuando la gente que solo tiene televisión abierta y busca con qué entretenerse e informarse, no tiene más que de dos, o Televisa
o Televisión Azteca, y creo que en ambas empresas hay, más allá del esfuerzo informativo, más allá de la apertura de pequeñísimos espacios para la deliberación, hay un déficit de calidad. También hay que reconocer que hay gente que ha dejado de ver televisión o no ve tanta como antes, porque navega en internet, porque alquila videos, porque compra películas de las que sean. El rating es una medida muy insatisfactoria porque no tenemos mediciones de audiencia auténticamente nacionales. Los datos de IVOPE nos dan datos de no más allá del 55% de los hogares mexicanos. Allá hay un problema. No sabemos qué pasa en más de 4 de cada 10 hogares en ese país. Suponiendo que los datos de IVOPE fueran generalizables a toda la sociedad mexicana, tendríamos que hoy la gente está viendo una cuarta parte de la televisión abierta que veía hace 10 años. México es el único país de América Latina en donde fracasaron las telenovelas brasileñas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver una narrativa muy plana, con una argumentación muy sencilla, porque nos hemos enseñado por generaciones enteras a no ver más televisión, más telenovelas que las del modelo Televisa. Hay un avance muy cierto en la cobertura informativa. En 1988, cuando dice Carlos que él se hubiera manifestado fuera de Avenida Chapultepec, la campaña del PRI recibió cerca del 90% de toda la información en Televisa y Azteca en la medición de sus principales noticieros. Hoy en día, es de reconocerse, hay una cobertura más o menos equitativa. Los 3 partidos principales reciben casi el mismo espacio en los noticieros, tanto en Azteca como en Televisa, mucho más en Televisa. Creo que ahí no está el problema, quizá el problema está en las opciones que hay para discutir los asuntos nacionales, y aquí también creo que coincidirán conmigo en que hoy hay menos espacios de deliberación que hace 5 o 7 años en los canales abiertos de la televisión mexicana. Hoy quizás no veamos los ratings espectaculares que había antes, que usualmente eran del Canal 2, y no había competencia enfrente, así de sencillo. Creo que se manejó históricamente una actitud en México en el sentido de que se le regalaron concesiones a Televisa. Televisa no cotizó, no licitó por esas concesiones. Así eran las reglas del juego. Yo finalmente nunca he pensado incluso que debamos llegar ahora y quitarle las concesiones a Televisa. Pero también la televisión digital nos permite multiplicar canales. En Colombia, Telmex está dando televisión por internet. Aquí no se le permite dar televisión por internet. Yo creo que la solución va por ahí. Y entonces sí, que la gente escoja. Pero yo creo que alguien que quiera hablar de televisión y diga que lo que dice la gente no importa, lo que dice la gente cuando sintoniza el canal, o peor aún, que la gente está equivocada y que ve los programas de televisión que no quiere solamente porque es muy tonta o porque está sometida, pues yo simple y sencillamente pienso que así no se puede discutir el futuro de la televisión. El sistema de televisión que eligió el gobierno mexicano con el gobierno de Fox fue el estadounidense, que consiste en que por cada canal que ya existe analógico, habrá otro de televisión digital con televisión de alta definición. Para hacer la transición. Para hacer esa transición que termina supuestamente en el año 2021. Bueno, hoy en día la tecnología permite que haya televisión de alta definición, pero que coexistiendo con ella tengamos otras opciones. Podemos tener en la frecuencia del canal 4 alta definición y en la de 5, 6 canales más digitales. Hoy en día la tecnología, a diferencia de lo que decían los promotores de aquella ley Televisa, permite más versatilidad. Es cosa de que tomemos en serio esta posibilidad de que haya una política pública para aprovechar intensamente la transición digital, para que tengamos más canales, 3 o 4 más por cada uno de los que hay en televisión abierta, y para que demore menos. Fundamentalmente, considerando el tipo de televisiones que hay en la mayoría de los hogares mexicanos, toda la gente, o muy buena parte de la gente, tendría que comprarse otra tele. Yo me imaginé... O un decodificador. Pero no tiene que meter una lana. Sí. ¿No? En un país con 50 millones de pobres que muchas veces sacrifican el refri, en una pésima decisión de calidad de vida, sacrifican el refri por tener una televisión. Si un día se anunciaba que el gobierno de México le iba a dar un subsidio al mexicano para comprar teles, de tal suerte que pudieran seguir consumiendo el producto nocivo del duopolio, no, iba a ser un escándalo, un escándalo. Es curioso cómo la televisión apasiona, cómo absorbe discusiones, cómo absorbe opiniones,
E insisto, porque claro, hay intereses de que quienes quieren manejarla, pues obviamente, porque es un instrumento de poder. La televisión, por ejemplo, no le causa ningún estrago, aunque sea pésima, aunque los programas que hagamos de 5:53 de la mañana que empieza este servidor hasta las 12 de la noche o hasta las 5:53 del día siguiente, sea una porquería, ¿no? No le causa ningún daño económico a la población. O sea, no te estoy quitando ni un peso. ¿Por qué? Porque la televisión abierta no te cuesta, ¿no? Y es libre y lo puedes o no consumir. Hay otros productos de la economía en donde hay daños al consumo, o sea, daños al bolsillo de la gente. El tema de la interconexión, el tema de la telefonía carísima, que no tienen estos niveles de discusión y atracción pública, que no se les han dedicado tantos minutos aire, tantas líneas Ágata. ¿Por qué? Pues porque no son esas entidades de poder y de influencia, de penetración y de popularidad que significa la... Ahora dirían los psicólogos que no hace daño económico, pero sí a lo mejor hace daño mental, ¿no? Pues es cosa de que, de que se pruebe. De que se ¿no? pruebe. Oye, y lo segundo, la televisión que viene. Lo que viene, ¿qué es lo que ves? Como le preguntaba Sergio. El otro día Bill Gates dio una declaración que yo casi mando a enmarcar, porque el hombre que más interesado estaría en decir que lo que es el futuro es la computadora y el internet, dijo que la televisión nunca va a morir. Yo el día que vi eso sentí un gran alivio, ¿no? Que no va a morir porque se va a fusionar. Exactamente. Porque se está fusionando. ¿Qué televisión viene? Viene una televisión, según dicen los expertos, porque yo no soy visionario y ni le entiendo bien estos temas, ¿eh? Por lo que leo de Raúl Trejo y más o menos le capto. Pero, ¿qué es lo que dicen los expertos que viene? Viene una televisión mucho más interactiva, que ahí yo no sé cómo le vamos a hacer nosotros que hacemos noticieros, Javier, cosa, ¿no? Porque cada quien quiere escuchar una noticia. No sé cómo lo vamos a hacer, ya tendremos que inventar algún modelo, pero viene una televisión... Hay cosas como Twitter y eso que están cambiando un poco ciertas dinámicas. Pero no tienen la repercusión. Pero el nombre del juego, estaremos de acuerdo que el nombre del juego no son los juguetes que tiene la pantalla, sino el contenido. Pero la pantalla ahí va a estar. Es decir, los nuevos juguetes no sirven sin la pantalla. Sí. Y la pantalla va a dejar de servir sin los nuevos juguetes. Y el contenido. Y el contenido va a ser el rey. Sí. Entonces, quienes nos digamos hacer contenido, estamos salvados de esto. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto, Carlos Loret. Gracias. En verdad ha sido un gusto tener la oportunidad de invitación. Compartir con ustedes Discutamos México. Claro que sí. Bueno, en verdad, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias en nombre de todos los que han hecho posible esta emisión. Su servidor Javier Solórzano se despide y gracias que estuvo en Discutamos México, la televisión. Gracias a Dios.